Entonces, el día de hoy tenemos la tarea particular de responder a esta pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? El hablar de por quiénes murió Cristo nos va a hablar de una doctrina súper importante al interior de la soteriología. Pero bueno, entremos en materia para poderles explicar de qué se trata. En esta pregunta de por quiénes murió Cristo, también hace parte de los conceptos errados acerca de la expiación, porque hay mucha gente que cree que Jesús en la cruz murió por todos. Ese es el punto al que queremos entrar hoy de uno. Por eso es importante responder a esta pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Cuál es la extensión de la expiación? Aparece una letra D porque esto hace parte del tema que venimos hablando, de las herejías. Primero vimos los conceptos cerrados, luego vimos si Cristo fue al infierno y finalmente estamos viendo hoy la amplitud de la expiación. Todos estos temas yo los dividí para poder tener solamente nuestra concentración en un tema a la vez. Bueno, cuando Cristo murió en la cruz, ¿pagó Él por los pecados de toda la raza humana? ¿O solo por los pecados de aquellos que Dios eligió para salvar? Esa es la pregunta. La cuestión es que una de las diferencias entre los teólogos reformados y otros teólogos como los católicos y protestantes ha sido esa, la cuestión de la amplitud de la expiación. Hoy vamos a hablar de la respuesta a esta pregunta bíblica y escritural. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a mostrar las dos caras de la moneda. Vamos a mostrar la posición de aquellos que creen que Jesús murió por todos y aquellos que creemos, según la Escritura, porque el Señor murió por un número determinado de personas elegidas para salvación. Los cristianos no reformados argumentan que todos los hombres tienen la posibilidad de ser salvos. Y durante toda la clase del día de hoy ustedes van a estar escuchando dos términos, reformados y no reformados. ¿Por qué? Porque en este tema no podemos dividir ni siquiera la cristiandad en protestantes y católicos. No solamente los católicos, sino aún también hay un grupo muy grande de protestantes que creen que Jesús murió en la cruz por todo el mundo. Entonces, por esa razón, hoy vamos a hablar de dos términos, no reformados y reformados. Hablando de el término reformado es aquel cristiano que no solamente es protestante, sino que como tiene como primera norma de fe y de conducta las escrituras, solo va a creer lo que la escritura ampliamente enseña y que no haya descompensaciones ni contradicciones a la hora de abordar una doctrina. A esas personas a las que se les va a denominar reformados. Y a quienes no se les va a denominar reformados o no reformados. A todas aquellas personas que saltan y creen en una doctrina que no tiene el suficiente apoyo escritural para poderse mantener durante los siglos como una verdad doctrinal. Y entre ese grupo hay todos los católicos romanos, pero también un gran número, un 60, un 80%, sin ser exagerado, aún de protestantes, que tienen una mirada y una visión diferentísima acerca de la expiación, creyendo que Jesús en la cruz murió por todos y cada uno de los seres humanos, y en particular por eso lo que estoy leyendo en esta diapositiva. Los cristianos no reformados, que ya espero que entiendan el término, argumentan, todos los hombres tienen la posibilidad de ser salvos, que es otro término que me gustaría que ustedes tuvieran muy en cuenta el día de hoy. Todos los hombres tienen la posibilidad de ser salvos. En ese orden de ideas, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen los protestantes y los católicos que creen que el Señor murió por todo el mundo? A esto se le conoce como expiación ilimitada. Ilimitada, no expiación limitada, sino expiación ilimitada. Y dice así, ¿qué es la expiación ilimitada? La oferta del evangelio se hace repetidas veces a todas las personas. La oferta del evangelio se hace repetidamente a todas las personas. Y para que esta oferta sea genuina, el pago de los pecados debe estar ya hecho y debe estar disponible para
todas las personas. Y esto acá es importante, por eso está subrayado en amarillo. Si las personas por cuyos pecados Cristo pagó están limitadas, es decir, no murió el Señor por todas, también la oferta del Evangelio lo está. O sea que el predicarle a todo el mundo no debería ser. Y la oferta del Evangelio no puede hacerse extensiva a toda la humanidad sin excepción. La expiación limitada lo que argumenta es, si se le predica el Evangelio a todo el mundo, y si el objetivo de Jesús era que le predicáramos el Evangelio a todo el mundo, eso quiere decir que se le predica a todo el mundo porque puede alcanzar a todo el mundo. Y si uno hace la oferta de salvación a todos, es porque Cristo murió por todos en la cruz, pagó el precio por todos en la cruz. Ahora, el propósito de la expiación de Cristo fue brindar lo que dice la expiación limitada. O sea, estoy diciendo lo que dice la expiación ilimitada. El propósito de la expiación de Cristo fue brindar a todos los hombres, nuevamente, la posibilidad de ser salvos. Y a esto se le conoce como una salvación potencial. Es decir, el Señor no muere por personas en particular en la cruz, sino que muere potencialmente por todos. Y ese sacrificio potencial de Cristo se hará efectivo solo en aquellos que depositen su fe en Él. Pero el Señor Jesús murió por todos y pagó el precio por todos para darle la posibilidad a todos. A eso se le llama salvación potencial. Pero el Señor de alguna manera no estaba pensando en rostros en particular, en nombres en particular, sino en la raza humana en general. Eso es lo que expone la expiación ilimitada. Por el contrario, los cristianos reformados argumentamos que si la muerte de Cristo pagó por los pecados de todas las personas que han vivido, entonces eso quiere decir que no hay un castigo pendiente. No hay un castigo pendiente porque ya el Señor Jesús murió por todos. Nosotros ya vimos lo que significa la expiación. Vimos los dos aspectos de la expiación, mis hermanos. Vimos que la expiación habla de la vida perfecta que se nos imputa a los creyentes para poder entrar al cielo, pero también el pago perfecto que Él brindó para que la ira de Dios se consumara y fuera saciada y fuéramos propicios a tener una relación con el Señor. Hablamos de esos dos aspectos, el pago por los pecados y la vida perfecta. El pago por los pecados para no ir al infierno y la vida perfecta para poder entrar al cielo. Hablábamos de esos dos aspectos de la expiación. Si el Señor Jesús murió por todos los seres humanos, entonces, ahora, todos los seres humanos que creen en Jesús, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta de algo más adelante con el término universalismo. Hoy no estamos hablando de universalismo con este tema. Universalismo es que todos son hijos de Dios y todos se van a salvar porque Dios es bueno. No, hoy no estamos hablando de universalismo. Estamos hablando que tanto los católicos como los protestantes, ya sean reformados o no reformados, son las personas que creen que las personas únicamente se pueden salvar en la persona de Cristo. ¿Ok? Estamos hablando de ese grupo de personas que ven la salvación en la persona de Cristo, pero que lamentablemente se dividen en dos grupos porque hay gente que piensa que Jesús murió por todos y otro grupo de personas al interior de la iglesia que vemos en la Biblia evidencias suficientes para darnos cuenta que Jesús no murió por todos, sino por un grupo en particular. Pero volviendo al tema de por qué no estamos de acuerdo con este postulado de los que dicen que Cristo murió por todos, es que si el Señor murió por todos, entonces no hay un castigo pendiente. Para nadie hay una pena pendiente a pagar. Y a eso necesariamente le sigue que todas las personas entonces serán salvas, sin ninguna excepción. Porque Dios no puede condenar al castigo eterno a nadie cuyos pecados ya han sido pagados. Si Jesús murió por todos, los pecados de todos ya están pagados. Y si el Señor está mandando gente al infierno, por la cual Cristo ya murió, eso sería que el Señor está demandando un pago doble y sería por tanto injusto. Es esa la debilidad. Esa es la debilidad de este postulado. Nosotros, es verdad, nosotros no sabemos quiénes son los que van a confiar en Cristo, porque solo Dios lo sabe. Por tanto, la oferta gratuita del Evangelio hay que hacerla a todos sin excepción. Acuérdense que la postura anterior, quiero ir a la diapositiva anterior,
La diapositiva anterior hablaba de que la oferta, los que piensan que el Señor murió por todos, piensan que la oferta del Evangelio se hace repetidas veces a todas las personas, pero porque Cristo murió por todos. Si Cristo no hubiese muerto por todos, no tendríamos entonces la cara para predicarle el Evangelio a todo el mundo. Mientras que nosotros pensamos que el Evangelio sí se le debe predicar a todo el mundo, pero como no sabemos quiénes son las personas que van a confiar o no en Cristo, por esa razón le predicamos el Evangelio sin excepción a todo el mundo. Entonces podemos hablar de que el llamado a predicar el Evangelio sí es universal. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo. La Biblia dice todo lo que respire. Alabe al Señor. Entonces nosotros estamos apuntando a que todas las personas escuchen del Evangelio. Ahora, quiénes van a creer y quiénes no, eso ya le compete a Dios. Es sobre esas personas que creyeron por las que el Señor murió, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Los propósitos de Dios en la redención constituyen un acuerdo en el seno de la Trinidad y son ciertamente llevados a cabo. Aquellos a quienes Dios el Padre planeó salvar son los mismos por los que Cristo vino a morir. A esto se le conoce como expiación limitada o redención particular. El propósito de la expiación de Cristo fue el de asegurar la salvación de aquellos que le habían sido dados por el Padre. Es decir, estamos hablando que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya planeó quiénes se iban a salvar. Y esos que el Señor planeó que se iban a salvar son los mismos que por los méritos de Cristo son salvos. Son por las personas que el Señor viene a dar la vida. La anterior postura, la postura de la expiación ilimitada, hablaba de una salvación potencial. Y una salvación potencial es que el Señor no está muriendo por gente específica, sino por gente en general. Aquellos que aprovechen la oportunidad, bendito sea. En esta postura, que es contraria a la que dije anteriormente, la expiación limitada, que determina que Jesús no murió por todo el mundo, sino que murió solamente por un número de personas específico. Estas personas, que también se llama redención particular, el Señor elige unas personas desde antes de la fundación del mundo para que se salven. Y por esas personas en particular el Señor muere. En esta postura el Señor sí está pensando en personas en particular. Ahora, ¿por qué está pensando en esas personas en particular? Porque el Señor las eligió, no porque sean mejores que los demás, no porque tuvieron méritos, no porque tuvieron la fe que otros no tuvieron. Acuérdense que tanto la salvación como la fe son un regalo de Dios. Nadie se salva porque es mejor que otro, es la gracia de Dios. Entonces, el propósito de la expiación de Cristo fue el de asegurar la salvación de aquellos que le habían sido dadas por el Padre. O sea, es una salvación efectiva, no una salvación potencial. Y es aquí donde los dos puntos de vista que les acabo de decir se contradicen totalmente. Son dos puntos de vista completamente contrarios, se oponen. Y esto no ha sido por un tiempo, ha sido por mucho tiempo que ha habido esta oposición. De hecho, puede haber personas que estén escuchando esta clase y tengan ya una postura. Hablemos de esas dos posturas. La posición reformada, al hablar de una expiación limitada, limita la extensión de la expiación, al decir que esta no es aplicada a todas las personas. Sí, como reformados nosotros limitamos cuantitativamente la expiación. O sea que limitamos la cantidad de personas que se salvan. Pero la posición no reformada, que incluye a protestantes y a católicos, la posición no reformada limita el poder de la expiación, ya que dice que en sí misma dicha expiación, por ser potencial, realmente no salva a nadie, sino que potencialmente puede salvarse a alguien. El no reformado arriesga por la cantidad la calidad de la salvación. El cristiano bíblico prefiere una expiación limitada que sea de calidad. Una expiación donde Jesús muere por gente específica y por los que mueren nunca caen de la gracia. Una persona una vez alcanzada por el Señor nunca se va a perder. Pero lamentablemente la posición
que hoy nos vamos a dar cuenta que no es bíblica porque aún los textos que tienen como respaldo son muy pobres y sacados de contexto. Las personas no reformadas, por meter a todo el mundo en la expiación, por apuntar a lo cuantitativo, arriesgan lo cualitativo y la calidad de la salvación. Porque finalmente en la salvación ilimitada el Señor muere por todo el mundo, pero no muere por nadie en particular. Y la palabra de Dios nos enseña que desde antes Dios nos conoció, y cuando habla de conocer es que conoció a cada persona por la cual murió. Ustedes imagínense a un Jesús muriendo en la cruz y lo que tienen en la cabeza es un poco de rostros distorsionados, porque ni siquiera se puede ver claramente quiénes son efectivamente por los que está muriendo, porque es una opción potencial. Los que han trabajado de pronto en ventas saben ese término potencial. Potencial significa, por ejemplo, ese término, es que te vamos a dar una lista de clientes potenciales. ¿Eso significa que esa lista de clientes ya son clientes de la empresa? No. Está hablando de personas que posiblemente, si les llama la atención la oferta que les voy a hacer de ventas, posiblemente pueden ser clientes de la empresa. Pero cuando yo hablo de clientes efectivos es de personas que ya hacen parte y están vinculadas con la empresa y con la oferta que les, de hecho, ya adquirieron la oferta. Entonces, cuando hablamos de una salvación potencial, es un Señor Jesús muriendo en la cruz, no por gente con nombre y apellido, sino muriendo por todos en general, pero en realidad por nadie en particular. La gente dice, los que tienen esta postura dicen, es que Dios ama a todo el mundo. Sí, pero es que cuando yo hablo de que el amor de Dios es para todos, es muy diferente al amor del que habla la Biblia cuando dice que nos conoció, de un amor personal, de un amor íntimo. De hecho, el término conoció en las escrituras también se usa para hablar de la relación sexual, de una relación tan íntima, de tal conocimiento que está reservada para gente en particular, no para todos en general. Mi esposa puede decir que ella ama a los niños, pero yo les aseguro, ella le predica aquí a los niños en la iglesia, yo les aseguro que ella ama a los niños. Por mucho tiempo ha sido maestra y maestra de niños. Pero yo les aseguro que yo le digo a ella, ¿tú amas a los niños? Sí, yo amo a los niños. Pero si yo le digo a ella, ¿y tú amas a Mateo? Ella va a decir, yo amo más a Mateo. Porque el amor, cuando se enfoca en una persona en particular, es un amor objetivo, no un amor potencial. El amor de mi esposa por sus estudiantes y por los niños del mundo en general es un amor potencial. Ella potencialmente está dispuesta a enseñar y amar a los niños del mundo. Pero el amor que ella tiene por Mateo, su hijo, es un amor ¿qué? Objetivo. Nosotros no vemos a un Dios que nos ama de manera potencial. Hablamos de un Dios que ama de manera objetiva y solo a sus hijos. Y solo a sus hijos. Cuando hablamos de estas dos posiciones, lamentablemente nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque las personas que creen en la salvación potencial hablan de que el Señor hace una parte del puente para la salvación, pero la otra parte del puente las hacen las personas al responder positivamente al sacrificio y a la oferta que Dios da. Hay personas que se quedan sin construir la otra mitad del puente porque las personas que tienen esta posición de la salvación ilimitada, ellos también creen que la gente puede rechazar a Dios. La gente puede aceptar o puede no aceptar esa oferta de salvación. Los que creen en esta opción de la salvación ilimitada creen que la gente puede decirle que Dios se muere de amor por ellos. De hecho, ellos creen que Jesús murió en la cruz por todo el mundo, pero parte de ese mundo no va a entender ese amor. Y de alguna manera Jesús habrá muerto en vano por esas personas. Terrible esta posición. La criatura diciéndole no al creador. Una cosa terrible. Mientras que la posición reformada o bíblica no ve un puente tan ancho hecho a la mitad, sino ve un puente muy estrecho, que todo el puente lo hizo el Señor, de principio a fin, desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación, como lo dice Romanos 8 y lo vamos a ver hoy. El Señor hizo todo el puente, el Señor fue el que brindó el camino a la salvación del creyente, que el creyente lo transita. Ahora es un camino angosto, es un camino angosto por el cual no puede transitar todo el mundo. Y la respuesta y el respaldo escritural de esta segunda posición es
abrumador, es abrumador. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Las dos alternativas que tenemos son una expiación de supremo valor o una expiación de ilimitada extensión. ¿Cuál prefieres tú? Pues les tengo noticias. Aquí no se trata de preferencias, se trata de ser bíblicos. Y hay que tomar una posición. Alguien podría decir muy conciliador en esta clase, no, pues yo ni lo uno ni lo otro, yo me pongo en la mitad. Así escuchaba yo a alguien en estos días que decía, no, pues yo no soy ni arminiano ni calvinista, yo soy una persona integral, una persona que, y pues mis hermanos, lo integral no es que alimente mucho, ¿no? Porque hay posiciones teológicas que tú debes tomar. No puede haber términos medios. O crees una cosa o crees la otra. Yo te digo, o crees en una expiación de supremo valor o crees en una expiación de ilimitada extensión. Pero ambas no pueden coexistir. Ambas no pueden ir juntas. No hay una salvación de supremo valor con ilimitada extensión. No, eso no existe. O es de supremo valor la expiación o es de ilimitada extensión. O Dios salva a los que eligió, o Dios da la posibilidad de ser salvo a todo el mundo, pero en sí no salva a nadie. Porque el que definitivamente toma la decisión supuestamente de salvarse o no es el ser humano. Que me suena, les digo, de pronto ustedes van a notar un poco de inclinación de la balanza de mi parte, pero esa segunda opción me parece monstruosa, porque es darle mucho poder a la criatura. Pero hablemos de los pasajes de la Escritura que apoyan la expiación limitada. Primero que todo, la expiación limitada. Cristo muere por los suyos. Juan capítulo 10 y los versos 14 y 15 dice así, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y Juan 10, que habla del mismo tema de las ovejas, pero en el verso 26 y 27 dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren, este pasaje es maravilloso. Juan capítulo 10 es un pasaje maravilloso. Me llama la atención, yo quiero meditar en las características de este pasaje maravilloso. ¿Por qué razón? Porque el Señor muestra unas características. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, no por las cabras, por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Nuevamente dice mis ovejas. Ahora tú dirás, bueno, ¿y por qué metes las cabras y no sé qué? Porque hay una parábola que habla de que en los últimos tiempos el Señor va a tomar a las ovejas y las va a poner a un lado y va a poner a otro lado las cabras. Y está hablando de que en el fin de los tiempos, es una parábola escatológica donde habla que en el fin de los tiempos se verá realmente quiénes eran verdaderamente creyentes y quiénes no. Una cosa impresionante. Y este pasaje está hablando de que el Señor es el buen pastor en particular de ovejas, no de toda la fauna. Es el buen pastor de ovejas. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y este conozco es nuevamente, yo conozco de manera personal, de manera íntima. Como no me conocen otros a mí, ellas me conocen y yo las conozco. Y dice, y las mías me conocen. O sea, es un conocimiento mutuo de Dios por sus ovejas y de las ovejas por su Señor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No sé si ustedes han meditado en esto, pero que el Señor diga que las ovejas lo conocen a Él, conocen a Dios, al buen pastor, como el mismo Padre conoce a Cristo o como Cristo conoce al Padre, es una comparación impresionante. Y pongo mi vida por las ovejas, está diciendo, solo muero por las ovejas. Ahora, la capacidad que tiene la oveja de oír a su pastor no es una capacidad innata, es una capacidad que tiene la oveja por ser oveja. Y les tengo noticias, nosotros en algún momento no fuimos ovejas, en algún momento éramos hijos de ir a lo mismo que los demás, pero cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en ovejas del Señor. En ovejas del Señor, y esto es maravilloso. Y el pasaje del verso 26 y 27 dice, pero ustedes no creen,
porque no son de mis ovejas. ¿Qué dice la postura de la salvación ilimitada? Que el Señor muere potencialmente por todos, pero entre esos todos hay gente que va a decir, no, yo no creo en Jesús, no deposito mi fe en Él, y como que de alguna manera Jesús murió en vano por esa persona. Pues este pasaje de Juan 10 desvirtúa esto, dice, porque no son de mis ovejas. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. ¿Cuál es la razón que da Jesús de no creer en Él? No ser su oveja. Y si no eres su oveja, Jesús no murió por ti y no es tu buen pastor. Una cosa tremenda que está diciendo las Escrituras. Romanos capítulo 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, nosotros estamos aquí viendo algo maravilloso y estamos viendo que el Señor está hablando de un término que es el término elegido, el término escogido. Hombre, ese tema, ese término escogido tendría alguna razón de ser si Jesús murió por todos. Si Jesús murió por todos, ¿tiene alguna prelación o tiene alguna importancia el término escogido, el término elegido? Pero sigamos avanzando. Cristo durante su ministerio terrenal estuvo consciente del grupo de personas que el Padre le había dado. Habla de un grupo escogido de personas. Juan 36, 6:37 al 39 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay muchas personas que no les gusta este tema de la elección, que lo vamos a ver más enfático, más específico cuando veamos doctrina de la salvación, de la aplicación de la salvación o la quinta materia que es soteriología. Tengan esto como un avance de esa nueva materia. Hay mucha gente que no le gusta el término elección o escogidos porque piensa que hay personas que se van a perder porque no fueron elegidas. Y es verdad, la gente que se va a perder es porque no fue elegida. Pero se hacen un cuadro incorrecto de esas personas que no se van a perder. Piensan que son personas que se mueren de ganas por estar con el Señor. Pero como no son elegidas, se van a perder. Pues miren, este pasaje dice, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si en el planeta Tierra existe una persona que busca a Dios, no lo busca de sí, lo busca porque Dios puso ese deseo en su corazón de buscarle. Y si Dios puso ese deseo de buscar a Dios, pues el que viene a Dios, Dios no lo va a echar fuera. Entonces, olvidémonos de un poco de gente que se muere de ganas por salvarse y de abrazar a Cristo y de seguir a Dios, pero como no son escogidos, entonces se van a perder. No, una persona que no ha sido elegida no tiene ni 5 de ganas de buscar de Dios, porque como todos los seres humanos, le dan la espalda a Dios, no están interesados en Dios. Oye, me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de ver el sermón que voy a predicar el domingo próximo en la iglesia, que voy a hablar de eso, de por qué los creyentes aman a Dios. Y vamos a hablar de dónde nace ese amor del creyente hacia Dios, cuando todos los seres humanos por naturaleza odian a Dios. Entonces saquémonos de la cabeza eso, cuando ya esté grabada y ya la suba, ojalá la puedan ver. Me llama la atención entonces que saquémonos de eso de la cabeza. Acá se está hablando de un grupo en particular de personas. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. ¿Yo cómo hago con este pasaje? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si supuestamente Cristo murió por todos, entonces ¿cómo está perdiendo gente en la mitad del camino? O sea, ¿yo cómo concilio este versículo con el hecho de que Jesús murió por todos? Si por todos los que murió Jesús, Él no va a dejar que se pierda nada en el camino. Hay que pensar en eso. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Esta es la respuesta, este versículo es la respuesta del ejemplo teórico que les ponía, metafórico que les ponía ahorita. Una persona que se muere de ganas por seguir al Señor, pero no lo puede seguir porque supuestamente no es elegido. Miren, si una persona busca a Dios desaforadamente y obviamente busca a Dios en los términos escriturales, ¿no? No a su manera, sino como lo dicta la escritura, es porque Dios está operando en él. Si el Padre que me envió no le trajera, ninguno puede venir a mí, está hablando el Señor Jesús, ninguno puede ir al Señor Jesús, abrazar al Cristo de las Escrituras, si el Padre que envió a Jesús no es el que lo dirige a Jesús. Y finalmente Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hombre, este versículo sí es la tapa. El Señor dice, Juan 17 es la oración que está haciendo el Señor maravillosa. Y eso ya se los voy a explicar aún más profundo todavía. Está hablando de, no ruego por el mundo, sino por los que me dice el mundo. Esto es una locura. Hablemos de Juan 6:44. En una sola frase brillante, Jesús declara varias doctrinas de la gracia. Primero que todo, leamos nuevamente Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucite en el día postrero. Bueno, pues miren todo lo que habla ese versículo. Primero, que el hombre es totalmente incapaz de escoger a Cristo por su propia iniciativa. Y está hablando allí de la depravación total o la incapacidad que tienen los hombres de buscar por sí mismos a Dios. El pasaje dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nosotros estamos impedidos naturalmente de buscar a Dios. Segundo, que es el poder del Padre solamente el que trae a los hombres a Cristo y que el Padre vence la resistencia natural del pecado. Acabo de decirles que nosotros por naturaleza odiamos a Dios, pero cuando nacemos de nuevo, hay una nueva naturaleza en nosotros y por la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior empezamos a amar a Dios. Y esto se le denomina el llamamiento eficaz o gracia irresistible. Aquella persona que se resistía a Dios y que odiaba a Dios por tener ahora el Espíritu Santo, por haber nacido nuevo, no se puede resistir a la predicación y abraza sus verdades y ve a Cristo como su Salvador. Y finalmente ese pasaje habla que todos los que el Padre trae son invariablemente salvados y preservados hasta la resurrección de los justos. Eso es otra doctrina de la gracia que se llama la perseverancia de los santos. Una persona que tiene una fe real nunca se apartará de los caminos de Dios, nunca se apartará de los caminos de Dios. Y ahora veamos Juan 17. Juan 17, el que habla de que no oro por el mundo, sino por los que me diste del mundo. Esta oración sacerdotal de Jesús antes de ir a la cruz nos revela mucho en cuanto a las intenciones de Dios a mandar a Cristo a la tierra. Primero, ¿cuáles eran estas intenciones? Y segundo, ¿las cumplió Cristo en parte o en su totalidad? Primero que todo, en el verso 2, de acuerdo con la voluntad del Padre, Cristo da la vida eterna por los que el Padre le ha dado. La frase, los que me diste, se repite 7 veces en el capítulo 17. 7 veces, los que me diste, los que me diste, los que me diste. Si en realidad Jesús murió por todo el mundo, porque hace un énfasis de los que me diste, los que me diste, los que me diste. El versículo 4 nos habla de que Cristo cumplió con la obra que el Padre le dio. Algunos han preguntado por qué Cristo no salvó al mundo entero. Si esa hubiese sido la obra que el Padre le encargó a Jesús, si el Padre le hubiese dicho a Jesús, me salva al mundo entero, miren, no lo duden, Jesús la habría cumplido y hubiese salvado al mundo entero. Eso de que un grupo de personas se quedan por allá porque el puente está incompleto, eso no tiene presentación. Se está hablando aún de la ineficacia de la obra de Cristo y eso es una herejía grandísima. Verso 6. Cristo manifiesta al Padre solamente a los que el Padre le dio. Cristo manifiesta al Padre solamente a los que el Padre le dio. Habla de que el Señor ilumina en las verdades del Evangelio y las personas abrazan una relación con Cristo y por ende en Dios el Padre solamente aquellos que han sido elegidos para ello. Y verso 9, si Cristo vino a salvar el mundo entero, ¿por qué no oró por todos? ¿Por qué hace esa diferencia? No oro por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Pero él se negó a orar por el mundo entero y ora solamente por los elegidos.
Y finalmente el verso 12 de Juan 17, ninguno de los que Cristo guarda se pierde en el camino. Él guarda a todos los que el Padre le dio. ¿Hablaba él de los 12 solamente o hablaba de otros discípulos? Pues el verso 20 de Juan 17 dice lo siguiente: no solo oro por estos, sino por los que han de creer por la boca de estos. Entonces, ¿la respuesta cuál es? En una parte, cuando habla del Señor, que Dios preserve a todos los creyentes, no solo está hablando de los 12. En la misma oración sacerdotal de Jesús enfoca, no solo oro por estos 12, sino oro por aquellos que han de creer por el testimonio que saldrá de la boca de ellos. Entonces está hablando de todos nosotros. Estas verdades nos afectan directamente a nosotros. Otro punto que tenemos que ver a los que creemos en la salvación limitada, la expiación limitada, es que la obra expiatoria de Cristo realizó la salvación para los elegidos. No solamente la hizo posible la salvación, sino que la realizó verdaderamente para los que iban a creer. Miren lo que dice Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre, y ustedes, voy a leerles esta oración, y ustedes me van a decir si en estos textos de Efesios 1, ustedes ven una salvación potencial o ven una salvación efectiva. O sea, potencialmente podía salvarse a alguien, o efectivamente Cristo murió y salvó con su sacrificio y vida perfecta a unos elegidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La posición arminiana, acá el término arminiano yo ya se los expliqué en clases pasadas. Los arminianos son los que creen que solo se salvan los que tienen la capacidad natural de creer y aceptar a Cristo. Ellos creen que los seres humanos de manera natural tienen la capacidad de creer en Jesús sin que Dios todavía actúe en su interior. No, ellos de manera independiente creen, yo puedo creer en Jesús o no puedo creer. Ese es el puente a la mitad. Jesús ya hizo lo que hizo. Vivió una vida perfecta y murió realizando un sacrificio perfecto. Hizo el puente hasta la mitad. El hombre decide, como el hombre separado de Dios, si es capaz, según los arminianos, el hombre no cayó del todo. El hombre al caer, eso lo vimos nosotros en Doctrina del Hombre, el hombre para los arminianos no cayó completamente. Todavía tiene la capacidad en sí mismo de creer, sin la necesidad de la influencia de Dios, de creer en Dios. Entonces, la posición arminiana de que Dios creó la posibilidad, pero es el hombre quien se salva, no es una posibilidad bíblica. Y se los dejo claro. Efesios 1, del 3 al 4, no está hablando de una posibilidad de salvarse. Efesios 1, del 3 al 4, nos está hablando de un hecho consumado y no de una posibilidad. No de una posibilidad. Ahora vayamos a Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Miren cómo el apóstol Pablo une nuestro estado en pecado, porque dice que estando en pecados, Cristo murió por nosotros. Une nuestro estado en pecado con la obra de la expiación. Aún en pecado, Cristo murió por nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Estando ya justificados. Habla de todas unas acciones que ya el Señor realiza. No habla de algo potencial. Uy, ustedes podrían. No, ustedes fueron. Ustedes fueron. Ahorita vamos a ver Romanos capítulo 8, y Romanos capítulo 8 todo el tiempo habla en pasado, de eventos que no habían sucedido, pero que son tan ciertísimos que el Señor lo habla en pasado, porque el decreto de Dios no dejará de realizarse. No dejará de realizarse. Romanos 8, 29, 30, el que les estaba nombrando. Este pasaje se llama el hilo de oro de la salvación. Habla de cómo el Señor tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo y cómo cruza por todos los tiempos de la humanidad hasta la glorificación, que ya es el fin de los tiempos. Desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, pasando por toda la historia de la humanidad. Miren lo que dice Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció el Señor, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando habla de, porque a los que antes conoció, está hablando de que el Señor conoció a los que se iban a salvar desde antes de crearlos, desde antes de crearlos. Y a esos que conoció, a esos que eligió, también los glorificó desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y les tengo noticias, ninguno de estos elegidos caerá de la gracia. Por eso se llama el hilo de oro de la salvación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y todo el tiempo el Señor está hablando en pasado, porque para Él ya es un hecho consumado, porque lo que Dios dice se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, ¿en qué orden de ideas, mis hermanos, nos puede caber en la cabeza que el Señor Jesús murió por todos, pero una gran parte se va a perder porque hay gente que no se le va a pegar la gana creer en el sacrificio que Cristo ya hizo por él? Eso no tiene ninguna presentación escritural. En ninguna parte de la Biblia afirma eso. Ahora, como nosotros somos como seminario responsables, y siempre yo les he hablado de las dos posturas, quiero hablarles de los pasajes de las Escrituras que supuestamente utilizan los arminianos y todas esas personas que creen en la expiación ilimitada para apoyar su punto de vista. Para apoyar su punto de vista. Ellos dicen que Cristo murió por todo el mundo. Por pasajes como Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y Juan 2, primera de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces dice aquí pastor la tiene muy berraca. Son textos bíblicos que hablan de que Cristo murió por todos. Pero mis hermanos, ¿y qué hacemos con el texto donde el Señor dice, no oro por el mundo, sino por los que me diste del mundo? ¿A qué se re? Entonces aquí la pregunta del millón sería más bien, todos estos pasajes que acabamos de leer, Juan 1, Juan 3, segunda de Corintios, primera de Juan 2. Ahora, estoy hablándoles de unos pocos. Hay muchos pasajes en las Escrituras que el Señor habla de todo el mundo. ¿A qué se está refiriendo esos pasajes? Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que tenemos que decir antes de explicar este texto es que los que apoyan la expiación ilimitada no apoyan el universalismo. Lo que les hablé ahorita al principio de la clase. Al principio de la clase yo quería hacer una diferencia entre el pensamiento del universalismo y el pensamiento de la expiación ilimitada. No son sinónimos, no estamos hablando de una misma cosa. Aquella persona que es universalista es la que cree que Dios ama a todo el mundo. Y como ama a todo el mundo, nadie se va a perder. Y como Dios ama a todo el mundo, Él no va a castigar a nadie. Los universalistas, yo no sé qué hacen con el infierno, porque para ellos Dios no siente ira, Dios es un viejito bonachón que solo está buscando amar a las personas y todo el mundo finalmente se va a salvar. Eso es el universalismo. Cuando hablamos de al interior de la cristiandad, y me gustaría que entendieran el término cristiandad. Cuando hablamos de cristiandad no estamos hablando de cristianismo. Son dos términos diferentes. La cristiandad son todos los movimientos religiosos que de alguna manera están relacionados con Jesús y la Biblia. La cristiandad, conocida así de manera secular. Pero cuando hablamos de cristianismo solamente hablamos de aquellos que creen en ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, pero conforme a lo que la Escritura dice y a lo que los apóstoles enseñaron. Entonces,
cuando hablamos de universalismo, hablamos de personas que ni siquiera son cristianas. Hablamos de personas que sí tienen un concepto errado de Dios y creen que Dios es bueno y salva a todo el mundo. Eso es universalismo. En esa bolsa no podemos meter ni a los católicos romanos, ni podemos meter a los arminianos o a las personas a ese gran grupo de personas que creen en la expiación ilimitada. Porque estas personas, bien o mal, tengan ese entendimiento de la expiación, ellos condicionan la salvación de las personas a la persona de Cristo. Eso es muy bueno y muy importante que ustedes lo entiendan. No podemos meter en una misma bolsa a los universalistas y a las personas que creen en la expiación ilimitada. Estas personas que creen en la expiación ilimitada entienden el término elegido. Ellos no le están borrando el mapa, ellos creen el término elegido. Pero ellos hablan de que todos, si creen en Jesús, pueden ser elegidos. Todos, si creen en Jesús, pueden ser elegidos potencialmente y murió Jesús por ellos. Esa es la diferencia. Entonces, ya que he hecho esta aclaración, entremos en materia ahora sí a explicar y a dar respuesta a los pasajes de quienes defienden la posición de la expiación ilimitada. El término mundo y todos hace énfasis en que la salvación no es solo para los judíos. Es que, mis hermanos, nosotros tenemos que meter y tenemos que leer la Biblia de manera existencial. Es decir, yo tengo que leer la Biblia como la leyeron sus lectores originales, a quienes habían sido escrita la escritura de manera originaria. Y estamos hablando de que todos los pasajes que les acabo de leer de Juan y todo esto, todo el Nuevo Testamento, que fueron los textos que les leí, el Nuevo Testamento se escribe en medio de un mundo que tiene una lucha cultural, donde aún los mismos judíos se están oponiendo a que todo el mundo haga parte de este nuevo, de esta maravilla que es la venida de Cristo. No estoy hablando de los fariseos, no estoy hablando de los que se opusieron al ministerio de Cristo, no estoy hablando de judíos que se autodenominaban creyentes y cristianos, pero que no soportaban y no toleraban la idea de que la salvación fuera aún para los extranjeros o para los gentiles, que eran tan nacionalistas que creían que Cristo solamente había muerto por ellos. Es lo que dice Hechos 10, 44 al 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, personas que creen en Cristo, pero que son relegalistas, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Por qué se quedaron atónitos? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque aún los judíos cristianos creían que Cristo solamente se había manifestado para ellos. Que tenemos que nosotros meternos en el contexto cultural donde está siendo escrita la palabra de Dios. Porque ellos quedan atónitos. Ahora, la pregunta, ya nosotros, de pronto yo los contextualizo también un poco, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se asombran tanto de que la salvación aún el Señor la hubiese preparado para los gentiles, para los extranjeros? Cuando la Biblia habla, cuando le da la promesa a Abraham que levantará una simiente de él, y en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente no es el pueblo de Israel, esa simiente es Cristo, el Hijo de Abraham, el hijo de David, como conecta Mateo capítulo 1 con esos dos grandes personajes de la Biblia. Ustedes leen la genealogía de Mateo capítulo 1 y la genealogía de Mateo capítulo 1, los dos grandes protagonistas de esa genealogía son Abraham, porque comienza desde Abraham, no comienza desde Adán, comienza desde Abraham y David. Entonces conecta a Jesús con Abraham y con David, dos exponentes maravillosos. Pues la promesa que Dios le da a Abraham es que levantará una simiente, y esa simiente, vuelvo y le repito, es Cristo, eso aparece en Hebreos, y dice que en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo, todas las naciones de la tierra, que se habían ido detrás de los ídolos, que se habían ido detrás de Satanás, que se habían ido detrás del pecado y de la maldad, ahora volverían a Dios, todas las naciones de la tierra. Ahora, promesas como esas se le habían olvidado al pueblo hebreo. Se le habían olvidado a los judíos, y los judíos pensaban que aún el cristianismo era de exclusividad de ellos, y por eso quedan atónitos cuando ven que sobre los gentiles desciende el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3 habla de un misterio que yo digo que se revela, y pues que yo hoy les leo más bien, pero que
el Señor le permite de manera brillante expresar al apóstol Pablo cuál es ese misterio. Efesios 3, del 1 al 7 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, porque el apóstol Pablo se la jugó por llevar el evangelio a los gentiles. De hecho, el apóstol Pablo en ese momento está arrestado y es prisionero. ¿Saben por qué? Porque intentaba que Timoteo ofreciera sacrificio en el templo. Y dice que lo acusan por meter gentiles al templo, una cosa que era imperdonable para los judíos, y por eso lo arrestan. Entonces él se la ha jugado toda porque el Señor le dio ese ministerio, llevar el evangelio a los gentiles, a los extranjeros. Y el apóstol Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ustedes los gentiles, y es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? Dinos cuál es ese misterio. ¿Qué es lo que el Señor ocultó por tanto tiempo? ¿Ese es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El misterio que le fue revelado al apóstol Pablo es que aún los gentiles hacían parte del pueblo de Dios, no solo los judíos. Esto le costó tanto a los judíos que aún el mismo Pedro, que es comisionado para llevarle el evangelio a Cornelio, y que como leímos en el capítulo 10 de Hechos, ve cómo el Espíritu Santo desciende, el Señor tiene que jugársela con el apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro y decirle, Pedro, lo que haces está mal, porque cuando tú estás con gentiles, eres reabierto, eres reflexible, pero cuando estás con los judíos, con los de la circuncisión, con los que se dicen cristianos, pero siguen creyendo que al sacrificio de Cristo le faltó algo y tenemos que seguir cumpliendo la ley. Cuando estás con ellos, te judaizas, te retraes, ya no te metes con los gentiles. Estás actuando mal, Pedro. Aún los apóstoles tuvieron que renovar su mente en ese aspecto y entender que el evangelio, que la salvación, que Cristo había muerto por todos, tanto judíos como gentiles. Pues en ese orden de ideas, mis hermanos, cuando hablamos de términos todos o el mundo, esos textos lo que están diciendo es que cuando dice que murió por el mundo, es que murió tanto por judíos como gentiles. No está diciendo que murió por todos y cada una de las personas del mundo y de todas las épocas. Está diciendo que murió tanto por judíos como por extranjeros. Eso es lo que hablan esos textos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Lo que está diciendo es que el Señor Jesús murió por extranjeros y por judíos. No que murió por todos y cada una de las personas. Entonces, ¿qué es la expiación limitada? La muerte de Cristo solo pagó por los pecados de los que serían salvos, los elegidos por el Padre. El poder de la expiación es plenamente eficaz, no es potencial para esas personas en particular. Es decir, las personas que Dios escogió para salvar, en la obra de la expiación de Cristo, la salva. La doctrina de la expiación limitada está unida con la doctrina de la elección incondicional. Si Dios eligió a algunos para que sean salvos, quiere decir que los eligió quiere decir que los que no eligió Dios no serán salvos. Si estos es así, entonces la muerte del Señor, que es el medio dado por Dios para salvación, solo es para el que Él eligió. Estas dos doctrinas, tanto la expiación limitada como la elección incondicional, están unidas. ¿Qué es eso de la elección incondicional? Porque yo sé que hay personas que hasta ahora están oyendo esto por primera vez. Que el Señor escoge a las personas no porque las personas hagan algo bueno, sino que el Señor escoge a las personas a pesar de ser pecadores. La elección de Dios no reposa en las obras, no reposa en los hechos de las personas buenos que han hecho, porque de ser así, entonces la salvación sería por obras, pero la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. La gente se salva no porque actuó bien, sino porque el Señor los eligió, a pesar de ser como el resto,
como los demás. Nosotros vamos a entrar a ver dentro de poco doctrina de la salvación, soteriología. Vamos a ver ampliamente este tema, pero hoy teníamos que adelantarnos un poco porque teníamos que hablar de a quienes había afectado la expiación. La muerte de Cristo es suficiente para todos, pero está destinada solo a la iglesia del Señor, a los que Él salvó.